Comenzamos este último tramo de la entrevista y vamos a dedicarle este tiempo especial y tranquilos a escuchar en qué situación estamos, por ejemplo, con la gripe, pero también la nueva posición que tiene el país con respecto al sarampión. Se viene el ingreso de turistas, el Ministerio de Salud Pública se está preparando, así que de todos estos temas nos vamos a estar ocupando junto al virólogo Santiago Mirazo, del Instituto de Higiene, de la Unidad Académica de Bacteriología y Virología. ¿Qué tal, Laura? Lorena, un gusto Bienvenido. acompañarlas. Vamos a empezar con esta gripe que nos llegaron los videos por todos lados, videos que mostraban imágenes de CTI saturados en Inglaterra, de una situación en Europa, en el hemisferio norte complicada con la llegada de la H3N2 y que generó realmente alarma. ¿En dónde estamos parados y qué tanto había de eso? Estas cosas post-COVID pone en perspectiva realmente cuáles son los problemas de salud importantes. Problemas infecciosas, claramente, todos los años la gripe sigue siendo uno de los principales problemas de enfermedades respiratorias en todas las edades, particularmente niños y adultos. Lo que estamos viendo ahora es justamente esa importancia que tiene la gripe. En Europa lo que está pasando es simplemente un comienzo de la temporada estacional de gripe un poco antes. Si uno analiza los años anteriores, ve que el inicio de la gripe fue antes en Europa, con un número importante de casos, asociados a una cepa que se le llamó cepa K o linaje K, que en realidad es simplemente una variante de cepas o linajes que ya vienen circulando hace muchos años. Recordemos que la gripe estacional circulan 3 tipos de virus, 2 de tipo A y 1 de tipo B. Y dentro del tipo A está la H1N1, que era aquella gripe porcina del 2009. Que nos complicó bastante. Que nos complicó bastante, y ahora la estacional. Y la H3N2, que tiene múltiples linajes. El J es uno, que está incluido en la vacuna, y uno emparentados, que es el K. El virus influenza, a diferencia de COVID, que parece haber llegado al límite de su capacidad de adaptarse, tiene otras herramientas mucho más interesantes y de mayor impacto en salud pública, que es la evolución constante de mutaciones y además el reordenamiento de su genoma. Hoy lo que vemos con la H3N2, que es una de las cepas estacionales que circula en América del Sur y en Europa, es que está ganando preponderancia. En América, Uruguay, Argentina, Cono Sur principalmente, en el 2024 tuvimos una epidemia de gripe muy fuerte, con muchas hospitalizaciones más que en años anteriores, y la cepa o el tipo involucrado fue la H3N2. Ya sabemos que es tipo viral, genera infecciones que tienen más riesgo de generar hospitalizaciones. Entonces, en Europa lo que se ve es un combo de 2 situaciones. Domina H3N2, un nuevo linaje derivado de J que está en la vacuna, y además un inicio de temporada de gripe anterior. Entonces, esa variante, que simplemente es producto de la evolución natural que tiene influenza, ya se empieza a mover por todo el mundo, obviamente. Sí, habían detectado que en Argentina hay, ¿no? En Argentina, en Chile, es un poco más transmisible que el linaje anterior, eso es verdad, pero aún así no se ha visto que sea más de mayor patogenicidad o que esté asociada a un mayor número de hospitalizaciones. Eso no se ve. Sí se ve un número importante de casos, pero la situación a nivel terciario de atención en salud, es decir, hospitalizaciones severas, CTI, no se ve esa situación. Y con respecto a la vacuna, que decías recién, ¿cómo funciona este tema de la vacuna y si estamos preparados, la que nosotros vamos a recibir y en este plan nuevo de vacunación? Bien, una de las causas por la cual tengamos que vacunarnos todos los años contra la gripe es que, como hablamos hace un ratito, es un virus que evoluciona muy rápidamente y hay que ver qué circula en cada estación para adaptar la vacuna a la estación siguiente. Pero es producto de la evolución. Entonces, para América del Norte, para el hemisferio norte y para el hemisferio sur, hay 2 vacunas que a veces coinciden, si lo que circula en el norte y en el sur es la misma vacuna, como fue este año, si la composición de la vacuna con una cepa de H1N1, una cepa de H3N2 y una cepa de B, que son las 3 virus que co-circulan en invierno, en el hemisferio norte y el hemisferio sur fue el mismo. Y se está viendo que la vacuna que nos dimos este año, a partir de abril, o infección natural, protege también, tiene cierto nivel de protección contra este linaje K, que simplemente evolucionó a partir del linaje J vacunal. Eso es todo, no hay alarma, no hay alerta, difícilmente puedan generarse casos de gripe o epidemias de gripe fuera de la estación. Sí la vamos a tener seguramente en Uruguay en poco tiempo, y por eso también creo que es muy saludable pensar en adelantar la campaña de vacunación. Eso te quería preguntar, ¿es un paraguas para evitar los contagios o que no se puede evitar los contagios, pero sí que los casos sean más leves? La vacuna contra la gripe es lo mejor que podemos tener.
Sí, lo cierto es que no es una buena vacuna, pero aún así protege muy bien contra la enfermedad severa. Entonces, la región habitualmente empieza a vacunar tarde contra la influenza. No solamente Uruguay, sino toda la región. ¿Por qué? Porque es una vacunación que es tipo escalonada, primero con niños mayores de 6 meses, madres embarazadas y ancianos, y después la población en general. Entonces, cuando la población general decide ir a vacunarse, después que lo piensa, lo medita, lo cual no hay mucha cosa para pensar ni para meditar, estamos ya casi entrando en la epidemia estacional. Y además la vacuna demora unos 15 días en generar inmunidad. Entonces, lo ideal es iniciar la vacunación antes. Sea cual sea la cepa que circula. Exactamente. Porque la vacuna que vamos a dar en esta temporada, muy probablemente, me animo a decir, muy probablemente va a proteger contra el linaje K de H3N2. Y con respecto a eso, porque vamos a empezar en el consultorio, porque los mensajes que llegan siempre es, y en parte está la respuesta en lo que decías, pero yo me vacuno e igual me agarro gripe. En realidad no me ha servido la vacuna. Cuando me vacuno y a la semana me enfermo, entonces ¿para qué me doy la vacuna? Bueno, por ejemplo. Bien. Hay otras más, pero sí, esa es una pregunta típica de si yo me vacuno, me agarro gripe, entonces no me vacuno. Exacto. Lo que genera la vacuna de gripe, que reitero, no es la mejor, pero es lo mejor que podemos tener. O sea, hace muchísimos años que se está logrando o intentando mejorar la vacuna de gripe y no se puede. ¿Y eso porque...? Pues es un número muy complejo de trabajar. Es muy difícil hacer una vacuna ARN porque el genoma viral tiene varios segmentos. Entonces es muy difícil diseñar una vacuna contra esos segmentos de importancia y además que cubra contra todas las cepas. Aún así es una vacuna que protege excelentemente bien contra enfermedad severa. Esa es la primera razón para vacunarse. La segunda razón para vacunarse es que es una vacuna que, si bien no impide la infección, sí baja la carga viral. Entonces cuando baja la carga viral también evita o minimiza otros contagios que puedan llegar a personas que no se pueden vacunar. Por ejemplo, niños menores de 6 meses no se pueden vacunar. Y personas alérgicas al huevo, por ejemplo, u otras alergias, tampoco se pueden vacunar. Entonces, esa es la razón de la importancia de la vacunación. Es una vacuna que es de una tecnología muy antigua, que lo que se hace es crecer el virus y romperlo. ¿Sí? Se parte y genera proteínas, que eso es lo que se inocula a la gente. Con esto quiero decir que es imposible que una persona se vacune contra la gripe y adquiera la enfermedad. Como pasaba muchos años atrás con la polio, que es una vacuna virus vivo, atenuada, que podía haber casos de vacunación asociada a polio. En el caso de influenza es imposible, porque se genera una respuesta inmune, justamente entre la primera semana y la segunda semana de la inoculación, que es un cuadro, nosotros llamamos flu-like, o un cuadro parecido a una influenza, de malestar general, poco febrícula, dolor de cabeza, pero es producto de la vacunación. No es que el paciente esté desarrollando, o la persona en este caso esté desarrollando una gripe. Es una respuesta inmune a la vacunación, que justamente la vacuna está funcionando, está generando esa inmunidad necesaria. Entonces, cuanto antes empiece la vacunación, creo que está bien, pero además teniendo en cuenta que la vacuna contra la gripe, la efectividad, el tiempo de efectividad es bastante corto. Entonces, esa es la otra razón por la cual necesitamos vacunarnos todos los años. Todos los años. No dura mucho en el tiempo, unos pocos meses, por eso tampoco es deseable vacunar en enero, por ejemplo, o febrero. Y además hay que actualizarla todos los años justamente por el producto de la evolución del ¿Y eso virus. lo de los alérgicos al huevo por cómo se produce? Exacto. Es una vacuna que se inoculan huevos embrionados de varias especies y de ahí se obtiene el virus que se replicó, se lo mata, se lo particula y así se formula la vacuna. Entonces, ese particulado tiene restos de albúmina, de huevo, que es lo que genera la alergia. Santiago, se habla, bueno, de la H2N3, del COVID, que también te quería preguntar qué es lo que está circulando. Hace un tiempo era la Frankenstein, etcétera. Y siempre viene, bueno, ahora el tema del sarampión, y siempre nos viene un poco el fantasma de la pandemia, ¿no? ¿Es posible que en los próximos años tengamos que atravesar una situación a la que vivimos con el COVID? Es muy probable. Es muy probable. ¿De encerrarse de nuevo? Yo creo que algunas cosas hemos aprendido respecto a la pandemia de COVID. Una es esa, otra es el cierre de fronteras, que son absolutamente inútiles, pero seguramente vendrá otra pandemia asociada a influenza, asociada a otro coronavirus. No es el caso ahora. No es el caso ahora. O sea, no hay riesgo de que esta H3N2 se convierta en pandémica, en el sentido como entendemos nosotros la pandemia. ¿Por qué? Porque la población tiene inmunidad natural contra este virus, contra esta cepa. Sí, por ejemplo, el 2024 fue una temporada durísima de H3N2
y muchas personas a su vez se infectaron y tiene inmunidad natural contra la pandemia, contra H3N2. Entonces no es un virus nuevo, ya lo conocemos, simplemente modificó un poquito, se modifica la vacuna y se termina el problema. Pero sí habrá otras pandemias más adelante, seguramente, porque estamos haciendo todo para que eso ocurra. ¿Qué pasa con la gripe aviar, por ejemplo? La gripe aviar es otra de las pantallas que tenemos que tener abierta dentro del esquema de infecciosas. Es una enfermedad una infección que hemos logrado seguir de cerca en tiempo real. Si bien no es nueva, data del 97, los primeros reportes, sí ha sufrido alteraciones que lo han puesto la lupa encima justamente para vigilar. Hoy el riesgo para seres humanos de influenza aviar sigue siendo bajo. Realmente es bajo y es moderado para las personas que trabajan con aves y las personas que trabajan con ganado bovino. El ganado bovino cobró una importancia trascendental en este brote de gripe aviar, sobre todo en Estados Unidos, porque se ha visto que las aves infectadas pueden transmitirle el virus a los bovinos y esos virus pueden transmitir el virus a través de la leche. No solamente eso, sino que pueden hacer transmisión horizontal, o sea, de un animal a otro, de su misma especie, pero además puede incluir gatos, puede incluir perros y puede incluir personas. En general, la sintomatología en personas es leve hasta ahora, pero hay que seguir vigilando, hay que seguir monitoreando, pues es un virus, como hablamos al principio, que constantemente está buscando formas de readaptarse a nuevos hospederos. Decías esto del cierre de fronteras, ya está claro que no funciona. ¿Está tan claro? Sí. No se haría eso nuevamente. Y no tiene sentido, porque en realidad el cierre de frontera puede funcionar para un país que está sufriendo un brote importante, ¿sí? Como fue, por ejemplo, con la viruela símica, con ébola. Pero aún así, eso no garantiza que vaya a haber un enquistamiento de la enfermedad, ¿sí? Porque hay muchas personas asintomáticas, hay mucha movilidad, es muy difícil. Nosotros nos pasó, por ejemplo, recuerden, con COVID, con aquella cepa P3 que venía de Manaos, de Brasil, en un momento también que fue en el enero, febrero del 2021, que fue el gran pico que tuvimos de COVID, que se coló a través de Rivera. También una época de cierre de fronteras, no había vuelos, prácticamente no había vuelos, y nosotros habíamos detectado el primer caso de P3 en un paciente, fue en marzo del 21, y en aguas residuales de Rivera ya está circulando en diciembre del 2020. Es decir, que por más que hubiese cierre, los virus circulan igual. Es muy difícil frenar, salvo casos puntuales, como hablamos de países endémicos para enfermedades exóticas, para nosotros, como es ébola, como lo fue en su momento viruela símica. ¿Y qué pasa con el sarampión? Que en realidad en Río Negro están aislando los casos que vienen apareciendo. Sí. Entonces, ¿no es útil esa estrategia? Y no, de vuelta, porque el rango de la enfermedad es muy variable. O sea, ¿es equivocada la estrategia del Ministerio de Salud Pública de aislar a los pacientes que dan positivo a sarampión? Sí, aislarlo sí. Lo que no se está haciendo es cerrar el departamento. Ah, comprendo. El aislamiento de casos sí, obviamente, es lo que hay que hacer. No detecta casos, estamos en una situación de brote de sarampión en esa región. Los casos se aíslan siempre, como pasa con COVID, que siempre hay aislamiento de casos. Lo que no hay es cierre de departamento, porque no tiene o sea, el costo-beneficio realmente no resiste el menor análisis. Lo que pasa con sarampión es una pena, pero también algo previsible. Nunca dejó de ser un problema sarampión, porque recuerden que hasta la década del 80 había 2,5 millones de fallecidos por sarampión y hoy actualmente tenemos 90.000 fallecidos por sarampión en el mundo. O sea, en las Américas sí, en un momento pareció dejar de ser un problema. En 2016 tuvimos el estatus de continente libre de transmisión autóctona, ¿sí? 2016 y 2017 ya empiezan a remontar los casos. En Estados Unidos, en las Américas, también transmisión autóctona, es decir, que no está asociado a un brote. Y Uruguay, en este brote de sarampión, tuvo el primer caso autóctono después de más de 30 años, 20 años, que fue en el 99. Entonces, sarampión siempre fue un problema. Los únicos virus que se pudieron erradicar, el único humano fue la viruela. Ni siquiera la polio, que fue una campaña del 80 fuertísima para erradicarlo, no se pudo. Entonces, están ahí, siempre están ahí. Estados Unidos, este año tuve 10 veces más casos que el 2024 y 20 veces más casos que el 2023. La gran mayoría asociados a personas no vacunadas o personas cuyo estatus vacunatorio no se le conoce. Sí, de ahí la necesidad de revisar si tenemos la segunda dosis y ante la duda igual dársela, ¿no? Exactamente. Sobre todo las personas entre el 67 y el 86, que fue donde empezó 86-87, donde empezó
se empezó la campaña de vacunación y en el 87 se incluye la segunda dosis. A esa población se recomienda revisar el carnet vacunatorio, pues si bien una dosis protege, es la segunda dosis la que hace refuerzo para la vacunación. Ya a partir del 188, cuando la vacuna se involucra las dos dosis a los 12 meses y los 15 meses, esas personas ya están cubiertas. Y previo al 67, la enfermedad de sarampión se consideraba como una prevalente, ¿sí? Una de las enfermedades más que circulaban, como las paperas. Todo el mundo había tenido sarampión, todo el mundo había tenido paperas. Entonces, previo a esa fecha, se considera que la persona tiene inmunidad natural contra la enfermedad. Y ahora, todas las cosas que venís diciendo con la temporada, con lo que anunciaban desde el Ministerio de Salud Pública, el controlar el ingreso de los turistas o por lo menos llevar un formulario electrónico para saber qué sucede, teniendo en cuenta que en Argentina también tiene un aumento grande de casos. ¿Qué tanto nos puede funcionar eso? Sí, son medidas que no sé qué efectividad pueden tener realmente. Sí, uno lo que puede hacer es ¿se acuerdan el concepto aquel de la curva? Uno de esa manera puede como tener un control. Sentarse arriba de la curva y que no crezca tan rápido como esperamos. Pero aún así se van a colar, porque no es un fenómeno regional, es un fenómeno mundial. O sea, en las Américas está complicado el tema sarampión por cómo ha modificado el estatus en estos años, 2016 a estos años. Pero el resto del mundo tiene el caso de sarampión. 90.000 muertes por sarampión. Es decir, es una enfermedad que circula mucho, no en la región. Entonces, este tipo de medidas pueden contribuir a que no haya brotes grandes, por ejemplo, pero no va a evitar que lo que podemos evitar con la vacunación. Claro, eso, hay que vacunarse. Lo que sí dice el Ministerio también es si van a viajar que vacunen los más chiquitos, ¿no? Que se vayan con el carnet completo. Bueno, eso es otra situación de la vacuna contra sarampión. Está indicada a los 12 meses y a los 15 meses. Y hay situaciones especiales en el cual se habilita una dosis cero a los 6 meses para el sarampión. Y más si tienen pensado viajar a estos países. Y otra cosa que me quedé pensando, en los aeropuertos, por ejemplo, vos hablabas de la frontera y las aguas residuales y que los aeropuertos cerrar la frontera no sirve. Pero ¿se podría controlar de esa manera aguas residuales para saber qué está circulando y qué está ingresando al país sin necesidad de esos controles que se nos pueden escapar? Sí, excelente pregunta, Laura, porque el concepto de vigilancia comunitaria basado en aguas residuales está sumando muchísima fuerza. Se ha demostrado que es muy costo efectivo, muy costo efectivo. Yo le comentaba, vuelvo a la cepa P3 que vino de Brasil. Para encontrar un caso hubo que testear casi 100 pacientes. Nosotros con 3-4 muestras de agua residuales pudimos detectarlo. ¿Cómo sería la estrategia y qué se está haciendo acá? Entonces, en el caso de sarampión, por ejemplo, y otras enfermedades exóticas, utilizar las aguas residuales de aeropuertos es un abordaje que se está haciendo en varios países del mundo. Uruguay debería incluirlo también, porque tanto para sarampión como para otros arbovirus que circulan en las Américas, que es importante también saber cuándo entran y estar atentos, sumado a la vigilancia más común, más habitual, que la vigilancia epidemiológica caso por caso. Eso. Las aguas residuales, lo que se hace es un concepto de vigilancia comunitaria, como le decía, en el cual se toman muestras de aguas residuales, pre-tratamiento en diversas plantas de Montevideo. Nosotros tenemos un proyecto con la Intendencia de Montevideo muy bueno, de varios años en ese sentido, todavía lo continuamos, en el cual se hacen muestreos de las aguas, se hace una concentración, se purifican los virus, se detecta por una batería de herramientas de detección molecular qué virus son los que circulan y uno puede estimar en qué cantidad. Eso se hizo mucho con COVID, se hace mucho con norovirus, con rotavirus, es un abordaje que también se empieza a hacer en playas. Hoy estamos viviendo todo el tema de la aptitud de las playas para utilizarse. También esas estrategias se usan no solamente para bacterias, sino también para virus que se transmiten mucho, particularmente en verano también, pero también en invierno. Claro, es el agua de cuando nosotros vamos al baño lo que eliminamos. Exacto. Entonces es lo que la persona tiene, lo que después va al sistema y de ahí ustedes toman las muestras y se puede saber qué es lo que está circulando. ¿Con cuánto tiempo? De forma anónima, efectiva y muy eficiente. Y en el aeropuerto sería entonces una buena estrategia. Sí, hay que hacerlo. Muy bien. Hay que hacerlo. Bueno, queda ahí el mensaje entonces.